mujeres como sus agentes para inducir al pueblo al pecado y hacer el pecado atractivo entre la gente. A estos agentes los educa fielmente, los prepara para disfrazar el pecado a fin de poder destruir con más éxito a las almas y despojar a Cristo de su gloria. Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. En las Escrituras es llamado el destructor, Apolión, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso, atormentador y homicida. Eso es el diablo. Satanás tiene muchos servidores, pero tiene más éxito cuando puede emplear a los que profesan ser cristianos para realizar su obra satánica dentro de la iglesia. ¡Wow! Y cuanto mayor es la influencia de la gente que él utiliza, más elevada la posición que ocupa en la iglesia, mayor conocimiento que profesa tener de Dios y de su servicio, tanto mayor será el éxito con que podrá emplear a ese agente suyo. A medida que nos acercamos al fin de la historia de esta tierra, nos rodean los peligros por doquiera. De nada nos valdrá una simple profesión de piedad. Debe haber una relación viva con Dios para que tengamos visión espiritual, para discernir la maldad que en forma artera y secreta se está deslizando entre nosotros como pueblo de Dios por medio de los mismos que profesan nuestra fe. ¡Wow, hermanos! Dice que nosotros tenemos que tener una piedad genuina, ser cristianos de verdad. ¿Saben? El autor de ese libro, Filio do Fogo, él dice que él pensaba, cuando él era satanista, que todos los cristianos eran hipócritas. Porque donde quiera que él iba, él tenía la visión para poder discernir quiénes eran esas personas. Y el diablo que estaba al lado de él, un demonio que todo el tiempo le estaba hablando a él, le decía: no te preocupes por ese. Ese pastor que predica así, no te preocupes, ese de los nuestros, ese es un homosexual. El otro decía: no te preocupes por ese, que ese le gusta el dinero, ese está con nosotros. Y así le iba diciendo de todo. Y él pensaba que todos los siervos de Dios eran hipócritas, porque el diablo le iba diciendo los pecados de toda la gente en los lugares donde él los veía. Los agentes del diablo tienen visión para poder discernir y para poder ver quiénes son de los de ellos. Pero aquí el Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que tener una conexión tal con el Señor, que el ángel del Señor que está al lado nuestro nos pueda alertar a los peligros que nos están rodeando, hermano. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos esa conexión con el Señor para que el Espíritu Santo y sus ángeles nos alerten y nos hablen? Estamos en tiempos peligrosos. No podemos pasar por este mundo solos. Está minado. El camino donde nosotros andamos, podemos pisar una mina y explotar en cualquier momento. Por eso tenemos que ir con cuidado, discerniendo dónde ponemos nuestros pasos. Debe haber una relación viva con Dios para que tengamos visión espiritual para discernir la maldad que en forma artera, secreta, se está deslizando entre nosotros, entre nuestra iglesia, por medio de los mismos que profesan nuestra fe.
Los mayores pecados son introducidos por aquellos que profesan estar santificados. ¡Wow! Sin embargo, muchos de estos que profesan ser santos, escuchen, están pecando diariamente y son corruptos de corazón y en su vida. Pero están en el púlpito, están de dirigentes, pero si ustedes conocieran los pecados secretos de esa gente, verían que son sucios en su mente, te pueden dar la mano, pero pensamientos sucios están en su corazón. Gente corrupta que están infiltrados dentro de nosotros. Los tales están llenos de suficiencia y justicia propia y establecen su propia norma de justicia y de ningún modo alcanzan a satisfacer la norma bíblica. A pesar de sus elevadas pretensiones, son extraños al pacto de la promesa. En su gran misericordia, Dios soporta su perversidad y no son derribados como árboles que ocupan inútilmente el terreno. Y todavía existe la posibilidad de que algunos de ellos sean perdonados si se arrepienten, pero abusan continuamente de la tolerancia y la misericordia de Dios. Y ahora nos dice cómo identificarlos. Dice, el que admite la verdad, mientras sigue en la injusticia que declara creer la verdad y sin embargo la hiere cada día por su vida inconsecuente, está entregado en las manos de Satanás y es su agente. Escuchen bien, hermano. Si una persona dice creer la verdad, pero su vida privada, su vida personal, está haciendo otra cosa, aunque la esconda, dice aquí que es un agente de Satanás y está a su servicio. Y el diablo lo va a utilizar para llevar muchas almas a la ruina. Esta clase de personas, escuchen esto, que creen la verdad, la profesan, pero con su vida tienen una vida doble. Miren lo que dice, y esto me hace temblar. Dice, esta clase de personas tiene comunicación con los ángeles caídos y recibe ayuda de ellos para obtener el dominio de las mentes de la gente que tienen a su alrededor. Pero profesan creer la verdad, están metidos en nuestra iglesia y parecen santos y justos y hablan de la justicia, pero son corruptos de corazón por dentro. Viven una vida doble y el diablo los utiliza. Cuando el poder hechicero de Satanás domina a una persona, Dios queda olvidado y ensalzado el ser humano lleno de propósitos corruptos. Se ensalza al hombre. Estas almas engañadas practican como virtud una licencia secreta. Yo soy santo, pero yo puedo hacer ciertas cosas en secreto, porque yo soy hijo de Dios y se engañan a sí mismos. Esta es una especie de hechicería. Bien puede hacerse la pregunta que hizo el apóstol a los Gálatas: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue descrito como su crucificado entre vosotros? Siempre hay un poder hechicero en las herejías y en el pecado secreto, un poder hechicero.
Hermanos, yo estuve en una reunión de pastores hace un tiempo atrás, donde trajeron a especialistas y estuvieron hablándonos a los pastores. Y allí un psicólogo adventista del hospital de Kettering, Ohio, nos habló de un lugar donde van los pastores adventistas cuando están en problemas para ser tratados. Problemas espirituales, psicológicos. Y él nos contaba la cantidad de pastores que van allí porque no pueden vencer la adicción de la pornografía. Estoy hablando de pastores adventistas. Dice que no hay semana que no venga algún pastor y son pagados para ir a ese lugar por la misma organización para que allí les hagan un tratamiento como lo de Alcohólicos Anónimos para poder romper la adicción. Y dice, él nos contaba, él es pastor también, pero es psicólogo, un doctor en psiquiatría, que no hay semana que no vayan pastores adventistas con problemas. Se mantiene su nombre en completa confidencia. Ni siquiera sus propios dirigentes de la conferencia donde él trabaja se enteran. Pero la organización superior les paga sus gastos para ir y pasar allí y poder ser libertados de estas adicciones. Y no les cuento más porque son cosas muy tristes las que hay. Uno dice, pero eso no puede ser, eso no puede ser. ¿Cómo eso va a ser dentro del pueblo de Dios? Pues aquí lo estamos leyendo, la mensajera del Señor dice que estas cosas iban a suceder. Dice, hay un poder hipnótico en el pecado secreto, en la impureza. Y él nos decía, como una persona que comienza en el camino, por ejemplo, de la pornografía, es muy difícil romper eso. Algunos de los detalles que él nos contó yo no puedo compartir con ustedes porque son muy, muy tristes, muy tristes. Dice, la mente está tan seducida que no puede razonar inteligentemente y una ilusión la desvía continuamente de la pureza. La mente de continuo hacia lo malo, a la suciedad, a la impureza. La visión espiritual se empaña y personas de moralidad hasta entonces intachable se confunden bajo los sofismas engañadores de aquellos agentes de Satanás que profesan ser mensajeros de luz. Este engaño es el que le da poder a estos agentes. Si ellos se presentasen audazmente e hiciesen abiertamente sus proposiciones, serían rechazados de inmediato, sin dilación. Pero obran primero de tal manera que inspiran simpatía y confianza, como si fuesen santos y abnegados hombres de Dios. Como sus mensajeros especiales, empiezan entonces sus arteras obras de apartar las almas de la senda de la rectitud, procurando llevarlos a violar la ley de Dios. Oh, mis hermanos, es tremendo lo que dice aquí. Página 34 de Joyas de los Testimonios, tomo 2. Página 34. Dice, cuando los ministros se aprovechan así de la confianza que la gente deposita en ella, llevan las almas a la ruina. Se hacen tanto más culpables que el pecador común, cuanto más elevada sea su profesión y su puesto. En el día de Dios, cuando se abra el gran libro mayor del cielo, se verá que contiene los nombres de muchos ministros que pretendieron tener pureza en su corazón y en su vida y profesaron
que se les había confiado el Evangelio de Cristo, pero se aprovecharon de su situación para inducir y seducir a las almas y hacerles transgredir la ley de Dios. Allí saldrá a la luz cuántas almas se perdieron por la influencia de estos ministros. Oh, mis hermanos, qué cosa tan terrible. Cuando los hombres y las mujeres caen bajo el poder corrupto de Satanás, es casi imposible recobrarlas de la horrible trampa, de manera que vuelvan a tener nuevamente pensamientos puros y conceptos claros de lo que Dios requiere. Una vez que la persona ha violado su conciencia y ha caído en la impureza, dice aquí, es casi imposible hacerlos volver al camino de la pureza, porque ya la mente se acostumbró a la impureza, a la corrupción, a los pensamientos sucios, a la inmoralidad, a la pornografía. Es algo terrible, ya la mente es muy difícil, solo un milagro grande de Dios. Y es una lucha terrible para poder lograr la victoria. Sigue diciendo, el pecado para las mentes seducidas ha sido santificado. Y aquellos a quienes los ministros han rebajado la norma, nunca más considerarán el pecado con la misma aversión porque fue santificado por el ministro que lo realizó. ¿Se imaginan una persona? ¿Hasta dónde puede llevar a la ruina a un pastor? A otro miembro de la iglesia, con solo darle el mal ejemplo. Ah, pero si el pastor lo hizo, no debe tener nada malo. Y aunque sepan que es malo, no es tan grave porque lo hace el pastor. Fíjense, miren lo que dice aquí. El pecado para las mentes seducidas ha sido santificado por el ministro. Y nunca más volverá a considerar ese pecado con la repugnancia con que Dios lo mira. Una vez que se ha rebajado la norma moral en la mente de los hombres, su juicio se pervierte y miran al pecado como justicia y a la justicia como pecado. Al asociarse con aquellos cuyas inclinaciones y hábitos no son elevados ni puros, se vuelven como ellos, adoptan casi inconscientemente sus gustos y principios. Cuando un ministro rebaja la norma, cuando un siervo de Dios habla frívolamente, hace chistes, sigue diciendo de doble sentido. Recuerden, es una banderita roja para saber que es un agente de Satanás infiltrado dentro del pueblo de Dios. Cuando un ministro no es puro en su trato, límpido, como un cristal en su trato con las damas, por ejemplo, aquí habla mucho de eso, cómo el ministro debe tratar a las hermanas de la iglesia. Y yo sé que este tema, pues se aplica más a los ministros, es lo que Dios reveló, pero lo estamos viendo porque el diablo tiene ese plan de hacernos caer a nosotros y dice, voy a influir sobre los ministros para que ellos sean los que destruyan a las almas. Y yo no me quiero perder. Yo no quiero que tú te pierdas. Necesitamos saber estas cosas para tener los ojos abiertos y no ser engañados y caer en la apostasía. Dice, cuando el engañador, refiriéndose a los agentes de Satanás dentro de nuestra iglesia adventista, dice, cuando el engañador comienza la obra de seducción, encuentra con frecuencia disparidad de gustos y hábitos, pero haciendo grandes alardes de piedad, conquista la confianza, consiguen puestos en la iglesia. Y entonces, cuando ha conseguido la confianza, su astuto poder engañoso se ejerce
en la manera para conseguir sus planes. Al asociarse con estos elementos peligrosos, las hermanas de la iglesia se acostumbran a respirar la atmósfera de impureza y su insensibilidad se compenetra del mismo espíritu. Pierden su identidad, se transforman en sombras de su seductor y no se animan ni siquiera a denunciarlos. Hombres que profesan creer la verdad presente, que aseveran ser reformadores, ejercerán gran influencia sobre cierta clase de personas que reconocen las herejías de la época actual y no están satisfechas con la condición de tibieza espiritual que existe en nuestras iglesias. Oh, mis hermanos, aún dentro de nuestras iglesias hay hermanos y hermanas que no están contentos de ver cómo está nuestra iglesia, que están insatisfechos de ver la condición espiritual y están preocupados por esto. Y si tú eres uno de ellos, mejor que escuches lo que viene. Con corazón veraz y sincero, desean ver un cambio hacia lo mejor en la iglesia. Desean que se eleve una norma superior, que se mejore la condición espiritual de la iglesia. Si los fieles siervos de Cristo les presentasen la verdad en su forma pura y sin adulteración, estas personas la aceptarían, se purificarían obedeciendo la verdad. Pero Satanás, que vela siempre, sigue el rastro de estas almas sinceras e investigadoras. Mis hermanos, eso me hace temblar. El diablo está viendo quiénes en la iglesia son los que quieren mejorar la condición espiritual de la iglesia, los que quieren que las normas sean elevadas, y le sigue el rastro de cerca. Miren lo que dice. Satanás, que vela siempre, le sigue el rastro de estas almas sinceras e investigadores. Les pone un agente suyo cerquita. Les manda a alguien. Se les presenta a alguien que hace una alta profesión de fe. Como Satanás cuando fue a Cristo disfrazado de ángel de luz. Les trae nueva luz y los arrastra de la senda recta. Es incalculable la desgracia y la degradación que siguen en la estela de la licencia. El mundo está contaminado por sus habitantes. Casi han colmado la medida de su iniquidad. Pero lo que atraerá la retribución más grave es la práctica de la iniquidad bajo el manto de la santidad. Miren, hermano, les dije que esto hasta da tristeza hablarlo, pero yo tuve un compañero de estudios que nos graduamos juntos, pastor de la iglesia adventista ordenado. Ya él no está de pastor de la iglesia adventista. No sé siquiera si sigue siendo adventista. Pero en la iglesia donde él pastoreaba tenía un club de parejas que se intercambiaban las parejas, las esposas, dentro de la iglesia. Lo que estamos leyendo aquí no son cuentos, no son cosas que el Señor le reveló a su mensajera nomás porque sí. Son cosas reales que puede llegar a suceder cuando la mente es degradada. Casi han colmado la medida de la iniquidad, pero lo que atraerá la retribución más grave es la práctica de la iniquidad bajo el manto de la santidad. El Redentor del mundo no despreció nunca al pecador arrepentido, por grande que fuera su culpa, pero lanzó ardientes denuncias contra los fariseos e hipócritas, porque tenían apariencia de piedad, pero estaban podridos por dentro. Hay más esperanzas para el que peca abiertamente
que para los que esconden su pecado debajo del manto de la santidad. ¡Wow! ¿Qué advertencias puedo dar a un pueblo que profesa haber salido del mundo y haber dejado las obras de las tinieblas? ¿Qué puedo decirle a mi pueblo que Dios ha escogido? A un pueblo a quien Dios lo ha hecho depositario de su ley, pero que como los dirigentes, a ver, voy a tener que buscar mis lentes porque ya no lo veo. Un momentito aquí. ¿Qué puedo decirles a un pueblo que profesa haber salido del mundo y haber dejado las obras de las tinieblas? ¿Qué puedo decirle a un pueblo escogido a quien Dios ha hecho depositario de su ley, pero que como la higuera frondosa ostenta su rama aparentemente floreciente a la misma faz del Altísimo y sin embargo no lleva fruto este pueblo para la gloria de Dios? Muchos de nuestro pueblo albergan pensamientos impuros, imaginaciones profanas, deseos no santificados y bajas pasiones, y sin embargo ocupan puestos en la iglesia y se presentan como santos varones y mujeres. Dios aborrece el fruto que lleva un árbol tal. Los ángeles puros y santos miran la conducta de los tales con aborrecimiento, mientras Satanás se regocija. Le dice a sus agentes: estos son mis agentes. Ojalá que los hombres y mujeres consideraran lo único que pueden ganar al transgredir la ley de Dios. En cualquier circunstancia la transgresión deshonra a Dios y resulta en una maldición para el hombre. Debemos considerarla así por hermoso que sea su disfraz y cualquiera que sea la persona que la cometa. Como embajadora de Cristo, os suplico a vosotros que profesáis la verdad presente, para que rechacéis cualquier avance de la impureza. No ensuciéis vuestra mente con lo que veis. Escuchen, jóvenes, ¿ustedes creen que es algo liviano estar viendo las películas que se ven? La mente se va familiarizando con el pecado. Y cuando un ministro ve la película contigo y se ríe, nunca más va a volver a ser el mismo aborrecimiento por el pecado, porque el ministro la vio contigo a la película. Saben, nosotros estuvimos el año pasado en Palma de Mallorca, dando una campaña evangelística. Y una hermana brasilera que asiste a la iglesia hispana allá en Palma, estaba asistiendo a toda la campaña. El sábado por la mañana no vino. Y por la tarde vino y: pastor, necesito hablar con usted, pastor, necesito hablar con usted. No había estado ni el viernes ni el sábado. No, perdón, había estado el viernes, el sábado por la mañana no estuvo. Y cuando yo voy a hablar con esta hermana, me dice: pastor, mire, ha sucedido algo terrible. Ayer yo vine a la reunión, pero el pastor de jóvenes de nuestra iglesia tenía una reunión para los jóvenes. Y mi hijo de 15 años me dijo: mamá, yo quiero ir a la reunión. Él había estado viniendo a las reuniones, porque el pastor va a tener una reunión con nosotros el viernes. Y como él me insistió, yo lo dejé ir con el grupo de jóvenes. El sábado por la mañana, el pastor de jóvenes predicó en